Listo. Sigamos. Entonces, nosotros vamos a tener la siguiente conformación ahí para repasar otra vez. Entonces, a partir del ADN se van a formar proteínas, ¿cierto? Las proteínas pueden formar células, obviamente forman muchas más cosas como la P53, que es la proteína que defiende o protege el ciclo celular, pero digamos que a partir de eso se forman los organelos celulares y dan origen a las células como tal. Estas pueden llegar a formar tejidos, ¿cierto? Estos tejidos, cuando se agrupan entre diferentes tipos de tejidos, forman órganos. ¿Listo? Luego estos órganos se agrupan y van a formar sistemas. ¿Listo? Así se van a conformar la mayoría de los seres vivos. Sobre todo plantas y animales tenemos esta conformación. Luego, cuando estos organismos interactúan con los de la misma especie, se llama población. Luego, cuando se relacionan con diferentes seres vivos, vamos a llamar comunidades. Y cuando estas interactúan con sus factores físicos, como la altura, la temperatura, la intensidad del viento, las lluvias, etc., lo vamos a llamar ecosistema. Y la unión de ecosistemas a gran escala, a escala planetaria, lo vamos a llamar bioma. Y por último, vamos a tener esa capa donde podemos estar los seres vivos, que se llama la biosfera. ¿Listo? Entonces miren todo el proceso que nosotros hemos tenido que pasar. Seguramente muchos de los átomos que nos conforman han viajado tantos millones de kilómetros y años luz para conformarnos a nosotros, para conformar nuestro planeta. Nosotros estamos teniendo todo un recorrido. La vez pasada leía algo, una especie de cuento, no me acuerdo, y decía, o le preguntaban a uno de los personajes como, ¿usted cuántos años tiene? ¿Ustedes qué responderían? Pues nuestra Pues la edad, Solo la edad era. Pero me pareció curiosa la respuesta del personaje porque decía algo así como, yo tengo la misma edad del universo, porque la materia no se crea ni se destruye, sencillamente se transforma. Entonces, lo que nosotros estamos, de lo que estamos hechos, mucha materia ya dejó de estar en nuestro cuerpo y pasó a ser otras cosas que ni nos imaginamos. O sea, si nosotros cogiéramos un átomo y siguiéramos todo su recorrido, sería sorprendente la cantidad de lugares y objetos que conformó, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a hacer como un suceso, una transformación de materia y energía todo el tiempo. Y eso lo vemos en este caso, como está reflejado. Entonces, lo que yo estoy explicando en este momento, solo esta partecita, que es muy compleja. Pero miren todo, o sea, a partir del ADN que conformó a los seres vivos, miren todo lo que se ha logrado. Miren cómo se han adaptado o nos hemos adaptado los seres vivos a nuestras condiciones para ya crear y digamos que estar en todo nuestro planeta, ¿no? Bien. Ahora, volvamos acá. ¿Qué pasó, amigo? Ya. Entonces, por allí una compañera nos decía, no, profe, pero es que yo no sé qué son los aminoácidos, ¿cierto? Y si los han escuchado. Sacan un montón de propagandas también de productos para el cabello y belleza y tal, y esto tiene aminoácidos, wow, aminoácidos esenciales que te van a contribuir. ¿Esos aminoácidos de dónde vienen? Vienen de un proceso de, de la transcripción, ¿cierto? Donde se transcribe esta hebra de ADN en el lenguaje del ARN y luego se convierte en aminoácidos. O sea, que nosotros tenemos el inicio que es la metionina, la ileína y la serotonina. Y va a haber una tripleta de parada. Acá dice alto, el stop.
y ahí es donde se deja de copiar y ahí se produce lo que se necesite. Entonces imagínense el trabajo tan fuerte que deben tener todas y cada una de nuestras células para darnos el cabello que tenemos, por ejemplo. O sea, cada vez que está creciendo el cabello y para darnos el cabello liso, crespo, negro, rubio, cafecito, castaño, no sé, está pasando todo el tiempo por este proceso, ¿sí? Y es gracias a esta organización de aminoácidos que al final de cuentas nosotros vamos a ser como nosotros somos. Eso ya no lo podemos eh, cambiar, ¿no? Lo que nosotros somos biológicamente ya no lo podemos cambiar. Eso es producto de nuestro genoma. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Antes de seguir, yo quiero mostrarles algo que creo que no aparece allí en la cartilla, pero que es muy importante. Y es este experimento. Profe, los aminoácidos son proteínas, ¿cierto? Aminoácidos. Aminoácidos. No, las proteínas son uniones de aminoácidos, ¿sí me entiendes? O sea, cuando los aminoácidos se reúnen, se agrupan entre ellos, forman una proteína. Entonces, mira, volvamos otra vez acá. Cada uno de estos paqueticos, mira, es un aminoácido, ¿sí? Cada bolita rosada es un aminoácido. Pero si yo cojo todo esto, o sea, los 3 paqueticos, eso ya es una proteína, ¿sí me entiendes? O sea, la proteína es la unión de varios aminoácidos. Sí, profe. Listo. Y los aminoácidos que son paqueticos de bases nitrogenadas, de A3, siempre van de A3. ¿Listo? Entonces lo que tenemos allí es información genética. Listo, experimento de Miller y Urey. Vamos a ver si alguien conoce esto. Creo que eso yo no lo alcancé a dar cuando lo estuve en octavo, porque es que eso se suele ver como en sexto. Este experimento, si no estoy mal, creo que fue para 1953. ¿Alguien ha leído la teoría de Oparin? ¿Ha escuchado cómo se originó la vida en la Tierra? Creo que he escuchado el nombre, pero la verdad no me acuerdo, profe. Listo, de una, no hay problema. Profe, eso es como lo del caldo ese. Ajá, que lo estamos buscando acá. Hay una teoría que se llama el caldo primordial. Eh, y entonces esta teoría de Oparin, que decía, entonces para Oparin, y nosotros, la mayoría de nosotros creemos esto, eh, esta era la Tierra primitiva. Miren, una tierra llena de volcanes, de lava, que tenía estas corrientes eléctricas, probablemente tenía agua evaporada, pero por las altas temperaturas estaba difícil en estado líquido, entonces habían otros líquidos y fluidos por allí, había mucho nitrógeno, amonio, bueno, era todo un caos. Entonces nuestro querido Oparin dijo que a partir de, de estas, de estos procesos como tal, se formaron unos pequeños paquetes que se llamaban los coacervados. Y que eran los coacervados, pues como el origen de las primeras células. Esa era la teoría de Oparin. O sea, para que no la olviden, Oparin es quien habla del caldo primordial. Entonces, pues muchas personas empezaron a creer en esta teoría, pero hubo un hecho, más o menos para 1953, un pelado muy joven, llamado Miller, dijo, y con su profesor Uri, por supuesto, dijo, oiga, pero eso que está diciendo Parín aparentemente puede ser fácil de comprobar. ¿Por qué? Porque todos esos gases que él está diciendo que existían, eh, los conseguimos en un laboratorio normal. Entonces él estuvo con su profesor Uri trabajando y hizo este montaje con estos balones de vidrio y estos tubos. Entonces, ¿qué hizo? Cogió agua,
el agua de la tierra en esa época estaba a altas temperaturas, entonces le puso una llama y así se evaporó el agua. Si sigue la flecha, ¿cierto? Acá, bueno, acá pues suministró gases, ¿cierto? Metano y amonio. Acá empezaron acá, cha, 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 y llegaron a este baloncito que estamos viendo aquí, ¿cierto? Y acá se mezcló todo. Como en la tierra primitiva había rayos, entonces tocaba ponerle electricidad a esto. Entonces, agua en forma de vapor, gases, todos estos gases, gases de carbono, etcétera. Y acá un condensador para enfriar esto. Cuando pasó todo este proceso, bueno, acá este no es el color, más o menos él encontró algo como moradito o cafecito acá. Entonces, ¿qué pretendía demostrar él? Que el experimento le dijera que Oparin sí tenía razón y se crearan los coacervados, o que no, que el man está equivocado. Y encontró algo mucho más importante que los coacervados y algo que revolucionó la historia de la medicina. ¿Qué creen que encontró allí? ¿Qué creen? No importa si no le dan. ¿Alguna idea de lo que pudo haber encontrado? No, Ahí lo acabamos de mencionar, estos muchachos, sí, no. No, ni idea. no, Bueno, profe, ni idea. que él encontró algo que para la época se creía que no se podía hacer, digamos que de forma artificial y que solo podían hacer las células. Él, después de todo ese proceso, encontró aminoácidos. ¿Sí? O sea, ahí en esta última parte, cuando él después de una semana, creo que fue que lo dejó, encontró allí al final aminoácidos. Esto es un experimento para comprobar que la teoría de Oparin estaba muy bien, pero no demuestra que así fue realmente el origen de la vida, porque es muy difícil comprobar que si realmente esas eran las condiciones totalmente reales. Lo que se cree es a partir de los estudios que se han hecho y algunas investigaciones de estudio de la Tierra, de cómo evolucionó la Tierra, y se cree que era así. Pero pues no se podría garantizar que así fue como aparecieron los seres vivos. Pero parece muy probable, ¿no? O sea, porque si encontraron aminoácidos y los aminoácidos conforman ya el resto de, de sistemas o de organización de los seres vivos, pues lo que hizo fue algo magnífico. Y bueno, y revolucionó, o sea, la importancia de su experimento, siendo tan joven y teniendo un reconocimiento mundial, es porque en esa época los aminoácidos se necesitaban para para combatir muchas enfermedades, sobre todo enfermedades genéticas, pero o sea, se creía que solo se podía hacer en las células y no se podía replicar. Cuando Miller casualmente hace este experimento, él no lo hacía por aportar a la medicina ni mucho menos, sino para comprobar una teoría. Y resultó fortaleciendo la medicina tremendamente porque a partir de este experimento se dieron cuenta que sí se podían hacer aminoácidos eh, de forma, digamos que farmacéutica, química, y con eso ayudaron a muchas personas, digamos, a encontrar un tratamiento a partir de aminoácidos. Y ahora, hoy día, gracias a este experimento, las propagandas de champús y de belleza y todo eso, dicen que tiene aminoácidos esenciales que van a fortalecer tu pelo, tu piel, lo que tú quieras. Pero fue por un simple experimento de una persona que tuvo una curiosidad y ya, y nos dio tremendos avances. Ahí para que guarden esa historia, a veces preguntan esto también. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí. Bueno, sigamos acá.
Ujú. Mirémoslo rápidamente. Ah, bueno, otra vez el esquema. Eh, bueno, algo importante, sobre todo para seguir hablando del tema de los virus, que lo mencionábamos un poco la clase pasada. Los virus no tienen esto. Esto que estamos viendo en la imagen, los virus no tienen eso. No pueden hacer porque ellos no tienen proteínas y no tienen como esa maquinaria para que se pueda copiar y producir muchas cosas, no la tienen. Entonces, lo que hacen los virus es invadir células que sí puedan hacer eso para que ellas puedan reproducirse, las invaden. Y por eso, digamos, el problema del coronavirus es que cuando llega a reproducirse este virus en el pulmón, lo que hace es dañar las células porque se reproduce tanto que termina explotando, estallando las células, ¿sí? Entonces por eso daña los tejidos. Eso es lo problemático de los virus, ¿no? Bien. Ahora nos dicen acá, ¿esta cuál es? La 285. Dice, el siguiente esquema resume algunos de los procesos de flujo de la información genética en diferentes niveles y nos pone exactamente la misma imagen, ¿sí o no? Dice, tenga en cuenta la información representada en el esquema para evaluar la siguiente situación. Se sabe que una enfermedad que genera múltiples trastornos fisiológicos y cognitivos en quienes la padecen está relacionada con la producción de una proteína específica de forma alterada. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser una explicación coherente ante la producción de una proteína alterada? Entonces, dice A. Los ribosomas de los pacientes están atrofiados y por ello la información transcrita al ARN mensajero se traduce de forma alterada. B. En los pacientes hay una delesión de una base nitrogenada en la región del ADN que codifica para la proteína. C. El ARN mensajero de los pacientes no se replica correctamente y por lo tanto se altera la producción de la proteína. ¿Listo? Y D. En los pacientes no ocurre la replicación del ADN. ¿Cuál creen ustedes que es y por qué? Profe, yo digo que es la C porque digamos que es en el ARN donde pues ocurre como el paso a hacer la proteína y siento que por lo menos ahí debería estar el error. O eso pienso, profe. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, también podría estar en el ribosoma, pues porque es el que hace la síntesis de la proteína. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, ahí están analizando. Esta pregunta sí es un poco más difícil que las que hemos venido trabajando anteriormente. Voy a poner, a ver si se alcanza a ver toda la pregunta. Sí. ¿Alguien más? Profe, Dime. una pregunta que es de lesión Ah, en la vida. listo, muy bien. Eso quería que preguntara. Listo, cuando nosotros hablamos de una lesión, es cuando una base nitrogenada o un aminoácido como tal no se, no se copia. Algo pasó y ese pedacito de aminoácido, esas tres bases nitrogenadas que se copian, no se copió. Entonces la proteína en sí va a salir dañada. ¿Sí? Entonces Ok, cuando hay una parte que no se copia. Excelente. Eso, tienen que preguntar todo lo que no entiendan. ¿Listo? Entonces la B, profe. ¿Por qué? Por lo de la lesión, porque si hay un error desde el ADN, ya se va a transcribir al ARN mal desde un principio. Y Muy pues ya bien, la proteína va a salir mal. exactamente. Eso pasa mucho cuando hay un fallo genético, ¿cierto? Entonces dice, acá nos están poniendo otra vez la maquinaria, ¿cierto? Y dice, se sabe que una enfermedad que genera múltiples trastornos fisiológicos y cognitivos en quienes padecen
en quien la padece, perdón, está relacionada con la producción de una proteína específica de forma alterada. En esta podemos tener varias confusiones porque todas parecieran ser correctas de alguna forma, ¿no? Entonces, descartar parece un poco más difícil. En la primera, por ejemplo, dice, los ribosomas de los pacientes están atrofiados y por ello la información transcrita a el ARN mensajero, ¿cierto? Se traduce de forma alterada. Sin embargo, nosotros no tenemos información allí. O sea, no suele pasar, para que lo tengan en cuenta, que sea un daño de los ribosomas. Casi siempre va a ser como tal del material genético. Entonces recuerden que nosotros tenemos dos materiales genéticos, el ADN y el ARN. El ARN que es el que copia, lleva, trae, etc. Y el ADN que es el que contiene la información genética. Entonces digamos que un problema de los ribosomas, no porque, digamos que no tiene el problema como tal, o sea, el problema ya vendría siendo del material genético como tal. Dice la B, en los pacientes hay una delesión, o sea, hay una base nitrogenada que no se está copiando, ¿cierto? En el ADN, y esa es muy específica para esa proteína. Y acá nos están dando, pues, una opción también con la proteína. ¿Listo? Podría ser esa. Ahora miremos la C. El ARN mensajero de los pacientes no se replica correctamente. ¿Listo? Entonces miren acá. Por tanto, se altera la producción de la proteína. ¿Esa es o no es? Entonces, ¿qué creen? Yo estoy entre B y C, profe. Pero es Listo. que la de la de lesión me está ganando más. Bueno, entonces que te gane más la lesión porque mira esto. El ARN mensajero de los pacientes no se, ojo con la palabra, replica. Y si yo miro el ARN y miro la replicación, esta nunca llega a ser una proteína, sino que el proceso se da antes. Mira, es un proceso totalmente diferente. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Entonces ahí deben fijarse muy bien en la imagen también y qué es lo que les están diciendo. Y dice, en los pacientes no ocurre replicación del ADN. Bueno, pues esa ya pues, se sabe que sí es replicación porque pues están creciendo también, que tienen problemas, pero si ya uno está creciendo es porque hay replicación del ADN, o sea, hay una duplicación allí. Esta no. Y esta habíamos dicho que es muy difícil saber la cuestión de los ribosomas, ¿no? La respuesta va a ser la la B, porque básicamente la mayoría de los problemas va a ser porque se omite o un error y no se copió una base nitrogenada o un aminoácido, y esa delesión va a generar problemas genéticos. Casi siempre o gran parte de los problemas genéticos son por deleciones. ¿Listo? Guarden esa palabra en su diccionario para manejarla por siempre y para siempre. ¿Listo? Bueno, Bueno, miremos profe. a ver la próxima, a ver qué tal. Listo, acá ya nos ponemos más chéveres con gráficos. Las enzimas digestivas, ¿saben qué es una enzima? ¿No? Las enzimas digestivas van a ser proteínas muy especializadas para acelerar procesos. ¿Listo? Cuando hay un proceso que es rápido, o esa sustancia que ese proceso se haga rápido, la vamos a llamar catalizador. ¿Listo? O sea, las enzimas son catalizadoras. Son proteínas que aceleran procesos. ¿Listo? Entonces dice acá, las enzimas digestivas ayudan a descomponer y a digerir alimentos una vez son consumidos. Las enzimas que actúan durante la digestión gástrica son muy sensibles a los cambios de pH. ¿Saben qué es pH, cierto? Sí. Eso lo tienen que ver con, lo vieron, estoy seguro, Jennifer lo explica, que es la escala de ácido y básico y todo esto. ¿Sí? Sí, no, hola. Sí, Sí, profe, la verdad, yo dije que tenía que ver algo con ácido, pero no estaba segura con Bueno, entonces ácido. para que lo tengan en cuenta.
porque si no se van a confundir. ¿Saben qué significa pH? ¿O van a aprender algo nuevo hoy? Vamos a No, aprender algo nuevo. listo. Significa potencial de hidrógenos. ¿Listo? Eso significa pH. Potencial de hidrógeno. Entonces guárdenlo bien, porque así como está escrito en este documento, es como se tiene que escribir. P minúscula, porque es potencial, y H mayúscula, que es de hidrógeno, es un elemento. ¿Listo? Eso significa pH. Y hay una escala inversa que se llama pOH, ¿cierto? O sea, potencial de hidróxidos. Bueno, entonces miren esta escala. Nosotros tenemos que el pH neutro va a ser de 7. Es una escala de 0 a 14. Y nosotros vamos a tener que esta escala nos va a regir mucho. Obviamente, nosotros no podemos consumir algo muy ácido porque nos va a matar, ¿cierto? Y tampoco muy alcalino, o sea, muy básico, con una base que es lo contrario, porque va a pasar lo mismo, ¿cierto? Incluso ya cuando empieza a pasar de lo ligeramente ácido a esto moderadamente ácido, ya nos hace daño. Si nosotros todo el tiempo estamos consumiendo cosas ácidas y nuestro estómago produce mucho ácido, pues el pH de nuestro estómago va a tender a ser muy ácido. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esta escala de pH, va a ser muy importante. Seguramente ustedes también en propagandas y todo eso dicen, no, para mantener el pH de tu piel, etcétera, usa tal crema. Eso lo usan mucho. Entonces la escala científica, ¿listo? Entonces, este potencial de hidrógeno es el que nos va a permitir saber de qué es lo que nos están hablando. Están hablando de que hay un aumento en la acidez o que se puede volver más alcalino las condiciones que están dentro de nuestro estómago. ¿Listo? Eso es lo que nos están diciendo ahí. Entonces voy a volver a leer. Las enzimas digestivas ayudan a descomponer y a digerir los alimentos una vez son consumidos. Las enzimas que actúan durante la digestión gástrica son muy sensibles a los cambios de pH. Observa y analiza la siguiente gráfica en la que se resumen los resultados de la evaluación del comportamiento de 3 enzimas diferentes. Entonces, para que lo veamos bien, voy a aumentarlo un poco. Listo. Entonces, con la P tenemos la pepsina, con la T, la tripsina, ¿cierto? Y con la F, la fosfatasa alcalina. ¿Listo? O sea, que regula el pH, ¿sí o no? Entonces, miren las curvas que están teniendo. Y miren la escala de pH, miren hacia dónde tienden a activarse. ¿Listo? ¿Cómo se comportan? Entonces, entre más ácido, miren la escala acá en 11. Tiene mayor participación la fosfatasa, perdón, entre una escala entre 3 y 9, ¿cierto? Va a estar la tripsina, y en esta actividad alcalina, bueno, todos alcanzan un pico, ¿no? Pero desde el inicio de ese proceso va a estar la pepsina, que es la que nos permite en la digestión asimilar proteínas, ¿no? Palabra para que la anoten. Cuando hablemos de péptidos, son proteínas también, ¿listo? Por eso esta se llama pepsina, porque son péptidos, son proteínas. Entonces nos dice acá, ¿qué conclusión podría derivarse de la información de la presente gráfica? Dice, A, el pH óptimo de la tripsina es más básico que el de la pepsina y más ácido que el de la fosfatasa. B, a un pH de 6 únicamente la tripsina presenta la actividad catálica. Recuerden que catálico es que acelera el proceso, es una enzima, ¿listo? C, la pepsina no presenta actividad catálica al pH mínimo al que funciona la fosfatasa alcalina. Y D, un pH básico favorece la actividad catálica de la tripsina, mientras que el neutro favorece el de la fosfatasa. Difícil términos, ¿no?
difíciles. Sí, No entendí nada. sí, la Lo verdad único, no entendí que es catálica. bueno, es lo mismo. Catálico es digamos, el efecto que tiene la proteína de hacer el proceso rápido, ¿sí? Eso significa cuando nos están diciendo catálico, o sea, es la función de la enzima. La enzima hace que el proceso sea más rápido. Y cuando nos dicen que es catálico, es que es más efectivo o más rápido a medida que se produce, ¿sí? Hace que este proceso de regulación de la acidez sea más rápido, ¿listo? Ahora, acá nos dicen que es más básico, ¿cierto? ¿Qué es más básico? Que también lo llaman alcalino, ¿no? Lo alcalino es lo básico. O sea, lo contrario a lo ácido es lo básico, ¿listo? O sea, para contrarrestar el ácido, mejor dicho, en pocas palabras, estas tres proteínas que nos están poniendo allí son bases que cuando un ácido se une con una base, estos se intentan regular y se puede volver un pH neutro, ¿sí? Si yo cojo algo ácido, por ejemplo, ustedes han visto que venden leche de magnesia o milanta, etcétera, para las personas que sufren de acidez estomacal. ¿Para qué? Para que le ayude a estas enzimas que ya no están funcionando bien y le regule esa acidez que tiene en el estómago, ¿sí? Entonces volvamos a leer y ya con esto acabamos que nos pasamos un poquitín. El pH óptimo de la tripsina, entonces señalen la tripsina, dice pH óptimo de la tripsina es más básico, ¿cierto? Que el de la pepsina y más ácido que el de la fosfatasa. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? Recuerden que esta es una escala de pH. Si está acá, ¿cierto? Quiere decir que es más ácido. Si está acá, quiere decir que es más básico, más alcalino. ¿Listo? Nos está diciendo el pH óptimo de la tripsina, la tripsina se mantiene acá y acá. Es más básico que la pepsina, ¿sí? Y más ácido que la fosfatasa. ¿Listo? Eso es lo que nos están diciendo. Es decir, esto es más ácido que este, pero es menos ácido que este, o más básico. Cuando nos dicen básico es menos ácido. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo la primera. La segunda nos está diciendo, a un pH de 6, o sea, ubiquémonos en 6, y hacemos una raya, a un pH de 6, únicamente la tripsina presenta actividad catálica. ¿Eso es verdadero o falso? Voy a borrar todo y acá. Falsa porque también está la alcalina. Fosfato es que sube, ¿no? Digo, alcalina, caltálica es que sube. Sí, pero mira, mi amor, ahí nos están preguntando, ¿cómo es? La pregunta, a un pH de 6 únicamente la tripsina actúa. Entonces, si yo hago esta raya, la tripsina está atravesada por esa raya que dice roja, Pero también la alcalina. todas, mira, está acá, la fosfatasa y la pepsina también, mira acá. Todas las están atravesando, entonces en el 6 todas tienen actividad, en un pH de 6 todas tienen actividad, entonces esta no puede ser, ¿listo? O sea, la B descartada. Dice acá, la pepsina no presenta actividad catálica. Miren, acá está la barra de actividad catálica. La pepsina no presenta la actividad catálica al pH mínimo al que funciona la fosfatasa alcalina, lo cual es muy falso porque esta llega hasta acá, miren, hasta la escala que llega y reduce totalmente su actividad y empieza por encima. ¿Listo? Y por último nos dice, un pH básico favorece la actividad catálica de la tripsina, mientras que el neutro favorece al de la fosfatasa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué nos están diciendo allí? Yo digo que es falso, porque Ujú, neutro es como el que está en el centro y pues exactamente. no es así. pH neutro está acá y el único que está favorecido por el pH neutro, ¿cierto? Es la tripsina, más no la fosfatasa. No, la fosfatasa no se está viendo por uno ácido, sino por uno básico más bien, ¿sí o no? Porque el pH neutro es 7, eso nunca se les olvide.
¿Respuesta? Ah, Listo. Pero ahí sí, esto se llama interpretación de imágenes. Es algo muy, muy complicado, pero tienen que, si necesitan coger una hojita y rayarla y mirar, así como yo estaba rayando allí, hacer la rayita y mirar qué es lo que me están tratando de decir, tienen que hacerlo de esta forma. Listo, chicos. Entonces, les puedo aconsejar que miren los videos de YouTube, intenten hacer toda la cartilla, porque pues evidentemente por las explicaciones no pudimos hacerlas todas. Y si tienen dudas de alguna, me explican, me escriben, perdón. Me escriben, profe, yo creo que usted me explique si no hay ningún problema. Si quieren, cuadramos un Zoom algún día antes del examen y yo les ayudo con temas. ¿Listo? Sí, profe, eso le iba a decir que Gracias, pues profe. podría ser mejor de que si tuviéramos un problema para que nos explicara. Claro que sí. ¿Ustedes tienen mi correo institucional? Sí, señor, creo que sí. Ah, ustedes se los enviaron. Sí, sí. No, profe, de todas formas envíelos por si algo. Bueno, antes de que se corte. Ah, bueno, chicos, hay varios simuladores de la Nacional y del ICFES como tal, para que ustedes hagan esos simulacros, para que vayan viendo cómo les va en todas las materias. Yo les dije que les iba a poner una prueba, pero pues la verdad esta semana no quedé con mucho tiempo, entonces no la puedo diseñar porque siempre toma su tiempito diseñarla. Voy a ver si me dejan habilitar la plataforma esta semana y para que la hagan esta semanita. Yo les enviaría un correo o algo así para avisarles si la pueden hacer. bueno, Chévere. Pero igual háganlo en los simuladores, hay muchos en internet y hay unos cortos, hay unos que pueden escoger solo de biología, solo de química, solo de matemáticas y eso les va a servir mucho. Les dice cuáles fueron los errores, por qué sí, por qué no, tal respuesta y eso los prepara. Bueno, muchachos, los amo mucho y espero que tengan un hermoso día. ¿Listo? Igual, profe, chao, igual, gracias. profe, chao, muchas gracias. Profe, Profe, gracias. chao. Bueno, muchachos, Chao, profe. chao, que estén bien. Gracias. Vale. Chao, chao. Gracias.